Hola, muy buenas noches. Les saluda Jessica Velástegui. Hoy lunes arrancamos nuestra tercera semana de capacitación. Agradecemos a todos los docentes quienes han sido parte de este proyecto y a todos ustedes por acompañarnos día a día. Esta noche tenemos a un invitado muy especial desde Ecuador, el doctor Bruno Cuenca. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en clínica médica de pequeños animales, quien nos hablará sobre los tips para elegir el tratamiento correcto para una fractura. Doctor Bruno, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jess. Muchas gracias por la invitación. Saludo de Oscar. Y bueno, espero que esta charla les sirva y poder aportar algunos consejos y conceptos para lo que es traumatología. Doctor, muchísimas gracias. Les recordamos que las preguntas van a ser contestadas al finalizar la charla. Doctor, te coloco tu pantalla para que podamos iniciar. Muchísimas gracias. Ya, dale. Buenas noches con todos. El tema que vamos a tratar hoy noche va a ser acerca de algunos tips para elegir el tratamiento correcto en una fractura. Bueno, nosotros en verdad, tenemos muchos conceptos o tomar una decisión, para el momento de tomar una decisión de realizar una cirugía. Y bueno, vamos a aportar con ciertos conceptos. Para comenzar, vamos a tratar de algunos términos muy sencillos eh, y muy rápidos. Vamos a tratar de pasar esto muy rápido para centrarnos en la parte principal. Vamos desde lo básico, ¿qué es una fractura? Una fractura es una solución de continuidad parcial o total de un hueso, es decir, cuando tenemos que un hueso por un trauma se ha fracturado, se ha roto y ya no está eh, eh, entero. Aparte de esto, también resultan igualmente dañados articulaciones, músculos, nervios, que también tienen que ser tomados en cuenta al momento de realizar una cirugía, ya que puede ser que esté afectado alguno de estos otros eh, de las articulaciones, músculos o nervios, y por más que hagamos un buen trabajo en el hueso, no tengamos el resultado que queremos. ¿Sí? Bueno, adicionalmente, general viene como consecuencia de un traumatismo y se ven afectados también no solo lo que es el aparato locomotor, sino también órganos vecinos, eh, donde uno de ellos puede ser el hueso y resulta también interrumpido su continuidad. En general tenemos el tipo de fracturas y las fuerzas que produce. Es frecuente que encontremos fracturas, por ejemplo, de tipo transversas, como esta de acá, o fracturas oblicuas en las que actúan diferentes fuerzas, como son la de tensión en las fracturas transversa, la fuerza de compresión en la fractura oblicua, el bending o flexión en lo que es la fractura que tiene un tercer fragmento, y la torsión en el caso, o espiral, en el caso de las fracturas de tipo espiraloides, que son bastante complicadas de reducirlas. En general, este tipo de fracturas, dependiendo de las fuerzas que actúan, pueden darnos resultados como este tipo de fracturas que es muy complejas o fracturas simples como una transversa. También tenemos fracturas expuestas que en general cada una tiene su recomendación para el tratamiento. ¿Sí? Eh, bueno, en general tenemos varios factores que afectan a la cicatrización de una fractura. Factores mecánicos, factores clínicos y factores biológicos. Esto va a influir en la cicatrización de la fractura y en la función del miembro tratado. En general, dependiendo de qué factores estén influyendo en esta consolidación, vamos a tener un resultado adecuado. Por ejemplo, los factores mecánicos. En esto podemos observar, por ejemplo, el número de miembros lesionados. Tenemos pacientes que en mi caso es muy frecuente realizar cirugías en las que están los dos miembros fracturados, en especial cuando son pacientes que han sufrido una caída de una altura determinada. Entonces, acá, por ejemplo, va a tener el paciente, no va a poder incorporarse de inmediato
y el momento que realizamos la intervención tenemos que tratar de garantizar que el paciente tenga un apoyo temprano de su extremidad. Por ende, debemos escoger bien el tipo de implante. La talla del paciente es muy importante, no es lo mismo operar un Yorkshire que un gran danés, ya que las fuerzas o el peso de los pacientes van a influir muchísimo en lo que es el resultado y también en el manejo del paciente. Pacientes con temperamento. Acá el chihuahua es muy característico, que muchos son un poco agresivos, y los felinos. Los gatos, en la mayoría de las ocasiones, en su temperamento, no nos permiten trabajar adecuadamente, o por su forma habitual como se comportan, se escapan de la casa, haciendo que un fijador externo sea incómodo para ellos y pueda venir enganchado o incluso roto los clavos. Distribución de la carga de apoyo. Acá, por ejemplo, tenemos pacientes en los que se fracturan y tenemos todo el hueso y que comparte carga tanto el implante como el hueso, o una fractura muy diminuta en la que falta muchos, que el hueso está con múltiples fragmentos y su columna ósea no está mantenida por el hueso, sino por los implantes. Entonces, es otra forma en la que se ve afectado mecánicamente el hueso. ¿Sí? Tenemos los factores biológicos. Eh, también es otro punto muy importante porque va a influir bastante en lo que es la cicatrización y la consolidación del hueso, como tenemos la edad y estado de salud del paciente. Un paciente joven, menos de 6 meses, va a cicatrizar muy rápido y el tiempo es primordial en una intervención. Si esperamos mucho tiempo, posiblemente en un cachorro muy pequeño de 2, 3 meses cicatrice en menos de 15 días y cuando vamos a operar ya está consolidada la fractura. Pacientes muy viejos, 10, 12 años, actualmente los pacientes cada vez tienen un tiempo de sobrevida más grande. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, este paciente fue un felino de 12 años con una fractura comminuta en tibia, necesita un sistema que le permita un apoyo rápido a la extremidad, pero a la vez sabemos que va a tardar mucho en su recuperación. Entonces tenemos que garantizar un sistema que permita que la recuperación sea demorada en este caso. Eh, Fracturas abiertas o cerradas, tomar en cuenta este tipo de fracturas, porque hay pacientes en los que al tener una fractura expuesta no podemos dar el mismo tratamiento que una fractura cerrada, ya que hay contaminación, bacterias, daño de tejido, etcétera. Lesiones de alta energía y baja energía, pacientes que son atropellados, pacientes que vienen de una caída de un mueble, que tienen una fractura simple. Hay que tomar en cuenta que vienen con lesiones adicionales. Muchos pacientes que vemos una fractura en húmero, posiblemente puede estar comprometido el tórax, un neumotórax, adicionalmente porque puede ser que le golpeó un auto. En, Va a influir muchísimo también con factor biológico el tipo de reducción que realicemos, si es una reducción abierta o una reducción cerrada. Acá, por ejemplo, tenemos dos casos en el que el de acá de la derecha es una cirugía MIPO, mínima invasión, en la que estamos colocando una placa manteniendo el coágulo que se formó al inicio. Y acá tenemos una fractura de radio y una que la hicimos de forma cerrada, solo pasando los clavos y no realizamos una incisión a nivel de piel ni topamos nada de los fragmentos óseos. Igual que la osteosíntesis biológica, que es importante, mientras menos daño hagamos al tejido, mejor va a ser la recuperación en este caso. ¿Sí? Factores clínicos. Es muy importante también. En cada uno de nuestros países tenemos distinto casuística. Los propietarios, por ejemplo, acá el compromiso del propietario es muy importante. Hay pacientes que vienen que los propietarios son jubilados y pueden tranquilamente dedicarle más tiempo a su mascota para la recuperación. Personas que se dedican a oficina, que tienen muy poco tiempo, lo más seguro que no le den el cuidado adecuado a su paciente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos factores cuando nosotros seleccionemos un tratamiento para la fractura.
cooperación del paciente y confort del implante. No es lo mismo colocar en este caso un sistema Elisarov como el que como colocamos acá, como colocar una placa en radio y ulna. Es diferente ya que la placa va a causar menos incomodidad que el aparato de Elisarov en este paciente, pero dependiendo de cada fractura y del paciente individualmente, vamos a escoger cuál es el mejor tratamiento. Unión precoz y unión retardada. Va a depender mucho, por ejemplo, en nuestro caso, si es un paciente muy joven, va a cicatrizar muy rápido y tenemos que tomar en cuenta eso, que si cicatriza rápido, puedo de pronto colocar un sistema de fijación que lo puedo retirar tempranamente con un fijador externo. Si es un paciente que cicatriza muy lentamente por su edad o por enfermedades existentes, puede ser necesario que coloque una placa, un Play-Rod, un clavo intramedular y una placa, con un sistema más rígido porque sé que va a tardar mucho más en su cicatrización. La raza y variación individual. Acá, por ejemplo, realizamos una cirugía, una fractura de tibia de un conejito. Igual, la recuperación de este tipo de pacientes es muy rápida comparada con otro tipo de animales o dentro mismo de otras especies. Entonces, tenemos que tomar en cuenta mucho en esos casos para poder seleccionar el sistema. Debemos tener equipo especializado. Siempre es importante también esto, que tengamos el instrumental disponible, el set completo para colocación de placas, si las colocamos, set de clavos Steinmann o agujas de Kirchner, rótulas de acrílico o metacrilato, cerclaje en casos muy específicos, instrumental de tejidos blandos y instrumental de especialidad, ya lo que necesitamos para la intervención. ¿Por qué es importante tener muchas veces esto? En la mayoría de los casos se cambia de plan en el momento de la cirugía. A veces estamos haciendo una intervención y se fractura más del hueso, no, el hueso se fracturó durante el tiempo que transcurrió entre la primera radiografía y el día de la cirugía, porque pasaron varios días, y múltiples factores que hace que tengamos que estar preparados para un plan B. Entonces, sí es importante tener un equipo especializado en ese caso. Equipos de diagnóstico. Bueno, les presento, este es mi quirófano, en el que tenemos el equipo de rayos X acá. Normalmente nosotros realizamos las radiografías intraquirúrgicas. No tenemos arco en C, pero realmente cuando tenemos duda, tomamos una radiografía, revelamos, vemos cómo está y continuamos con el procedimiento. Ventajosamente tenemos equipo digital, entonces nos permite tener una radiografía de calidad y ventajosamente nos alivia mucho en el tiempo. Todos los equipos de monitoreo, que es muy importante en este caso, que lo maneja la parte de anestesia, es de las cosas que siempre necesitamos y es muy importante. El quirófano también es importante disponer de un equipo de trabajo. En nuestro caso, siempre es importante manejar anestesia inhalatoria, la anestesia intravenosa, parcial intravenosa, total intravenosa, bloqueos regionales ecoguiados o con neurolocalizador, que es muy importante en la recuperación. Experiencia del cirujano. Este ya viene como factor humano. Cada cirujano tiene que ser consciente y ser muy crítico de qué experiencia tiene en cuanto a una fractura. Si es que es la primera vez que realiza una cirugía traumatológica o si ya tiene experiencia en este campo. Entonces, es muy crítico saber hasta dónde puedo hacerlo y dónde puedo derivarlo. Entonces, sí es importante este punto por el bien del paciente. Ahora, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que, ¿qué preguntas nos hacemos al ver una fractura? Vemos esta fractura y lo primero que pensamos es, ¿qué tipo de fijación, qué tipo de fractura es? ¿Una fractura simple, compleja, múltiple, conminuta? El caso que vemos en la imagen es una fractura conminuta, tiene múltiples fragmentos, es no reducible, no se puede reducir y dejar perfectamente alineados todos los fragmentos como un rompecabezas. Entonces, tengo que pensar después de eso, ¿qué estabilidad requiere esta fractura para su tratamiento? ¿Una estabilidad absoluta, relativa o mínima estabilidad? En general, estabilidad absoluta va a ser difícil porque no tenemos una columna ósea, los fragmentos están muy dispersos, entonces lo más probable es que necesito una estabilidad relativa.
¿Cómo la consigo? Bueno, vamos a verlo más adelante. En la cirugía, la columna mecánica debe ser reconstruida. El hueso acá, eh, ¿lo puedo reconstruir o dejarlo como estaba antes perfectamente? ¿Sí o no? En este caso sería no. Como no puedo, tengo que buscar qué tratamiento se acerca para esta fractura. Si es que se encuentra dentro de las decepciones, porque hay múltiples decepciones que tengo que tomar en cuenta y que no las puedo tratar como en general, como son una fractura expuesta, eh, la osteomielitis, si es un cachorro, si es una fractura articular o si es una raza TOI en radio distal. Entonces, tengo que ver estas preguntas, tengo que tomar en cuenta para yo poder seleccionar el tratamiento más adecuado. Las opciones que tengo para corregir una fractura. Esto es muy importante ya. Por ejemplo, en una fractura puedo utilizar para resolver una fractura vendajes y cooptación externa. En general no. Es casos muy específicos podemos tratar como método principal un vendaje y una cooptación externa como una férula. En general los vendajes se utilizan más en el tratamiento postquirúrgico de una fractura o de una cirugía ortopédica como una rodilla, una TPLO. En general, en cachorros se puede ocupar en ciertos casos muy específicos. Un ejemplo claro es cuando tenemos una fractura de la ulna, pero el radio no está afectado. Entonces tenemos uno de los dos huesos fracturados, pero el que da más estabilidad todavía está íntegro. Entonces podría manejar de esa forma con un vendaje. Pero en la mayoría de los casos el vendaje nos da solo como apoyo y solo como complemento de una fijación, tanto puede ser externa o interna. ¿Sí? Tenemos además más opciones de tratamiento de las fracturas. Acá, por ejemplo, tenemos lo que son clavos, lo que son cerclajes. eh, este es un clavo acerrojado o interlocking. Esta es placas que pueden ser tipo bloqueadas o de compresión dinámica, dependiendo de qué tenga en cada paciente. Debo tener todo el set de placas en general a disposición, es lo mejor eh, para esto. Tenemos más formas, combinaciones, que son una placa acá, utilización de cerclajes, interlocking, agujas de Kirchner, fijadores externos, clavo intramedular y cerclaje. Son tratamientos que se pueden aplicar, pero cada vez, por ejemplo, en mi caso, yo el uso de cerclajes lo utilizo menos, porque a veces causa más problemas que beneficios. Siempre y cuando esté bien aplicado puede funcionar, pero a la larga puede causar molestias y tengo que valorar eso, qué me sirve más, si es que la incomodidad o la molestia potencial o utilizar otro sistema que se podría utilizar como tornillos compresivos, por ejemplo, que es muy probable que me dé menos inconvenientes. Acá, por ejemplo, lo que podemos ver, esta es una tabla en la que se indica de acuerdo al diámetro de los tornillos que existen, los que más se utilizan, por ejemplo, en lo que es veterinaria, van desde la media 1.5 hasta la 4. Son tablas que los encontramos en la mayoría de los libros y bueno, solo las ponemos como referencia del material que debemos ocupar, al igual que esta otra tabla en la que indica eh, de acuerdo al hueso y al peso del paciente que está indicado acá, eh, cuál es la recomendación y el tipo de placa que se recomienda. Entonces, por ejemplo, para un fémur, un paciente de 20 kilos, se recomienda una placa de SP de 3.5. Entonces, son tablas que las encontramos en muchos libros y en general va a depender mucho de cada paciente. Entonces, siempre tenemos que tener un set amplio de implantes para poder seleccionar cuál es el correcto en cada caso. Tenemos lo que son placas bloqueadas, que actualmente son las que más estamos utilizándolas, ya que vienen con una combinación de tantos de tornillos bloqueados como tornillos normales, convencionales. Entonces tenemos el combi hole o orificio combinado, en el que podemos utilizar cualquiera de los dos tornillos dependiendo de la necesidad de nuestro caso. Este es un video en el que vemos cómo funciona un tornillo normal.
que puede angularse en diferentes direcciones, y un tornillo bloqueado, que básicamente se engancha la rosca en la rosca de la placa, la cabeza del tornillo, y es una sujeción más rígida en general. Entonces, está bastante bien para múltiples eh, tipos de fracturas. Entonces vamos a ir viendo algunos casos más adelante, pero continuemos. En este caso, ¿qué más tenemos? Fijación esquelética externa como opción de tratamiento de una fractura, que puede ser con acrílico, metacrilato, como vemos aquí, con rótulas. Dependiendo del caso, se puede seleccionar cualquiera de esos. El sistema de Lizarov, que también lo utilizamos. No lo utilizo mucho, pero sí lo utilizamos en casos muy específicos. Entonces es importante tenerlo. Bueno, en la fijación esquelética externa o AFES, normalmente necesitamos los implantes, equipamiento, indicación de su aplicación, técnica de aplicación, y recordar que la fijación esquelética externa sí es muy importante el retiro del implante. Configuraciones, tenemos distintas configuraciones que están adaptadas desde el tipo 1, 2, 3, el Lizarov más rígida. Entonces tenemos varias configuraciones del aparato de fijación externa. Esto básicamente queda para ver como ejemplos de todos los sistemas o combinaciones que se pueden hacer en general. El equipamiento de la fijación esquelética externa es más sencillo. Necesitamos muchas veces pinzas de hueso, martillo, taladros, los clavos. En este caso, no se recomienda tanto los clavos lisos, sino los chant, los que vienen con rosca. Entonces es lo más importante utilizar el material adecuado. Se puede utilizar estos, pero lo más indicado es los clavos roscados de rosca positiva. Elevador periósteo e instrumental general. Es un poco menos necesario equipamiento en el caso de fijadores externos, por eso creo que la mayoría de los que dedicamos a traumatología utilizamos muchísimo fijadores externos al inicio y vamos cada vez avanzando utilizando placas y sistemas más avanzados. Acá, por ejemplo, con metacrilato, un fijador externo, como lo estamos haciendo, con abordaje abierto. En general, cuando tengo una fractura, tengo que tener objetivos clínicos. Dentro de estos, los objetivos principales, eh, es importante, por ejemplo, bueno, la apariencia estética no es tanto más la alineación de la fractura, como vemos acá en esta fractura, la alineación de los extremos proximal y distal, que no queden girados en valgo o varus, entonces es muy importante. Ahora, dentro de esto, al tratar una fractura, vamos a tener algunos principios, por ejemplo, en este manejo de fracturas que lo están indicando AOVET, la Asociación de Ortopedistas Veterinarios, como son restablecer la relación anatómica de los fragmentos mediante reducción y fijación de la fractura. Tenemos que tratar, cuando es posible, reducir la fractura y los fragmentos, pero no en todos los casos. Estabilidad mediante la fijación de acuerdo a la configuración de la fractura. Si es que tengo una fractura simple, necesito una fijación rígida, y si tengo una fractura compleja, posiblemente tengo necesariamente una fijación más elástica. Como ya vamos a ver más adelante casos muy específicos para explicar esto. Siempre es importante preservar la irrigación mediante la manipulación delicada de los tejidos blandos y tejidos duros. Muchas veces piensan que porque es ortopedia o traumatología, vamos a tratar los tejidos blandos de una manera brusca, y no es así. Somos cirujanos y tenemos que hacerlo de una manera delicada. Y lo más importante es la movilización temprana del miembro del paciente. En la mayoría de los casos, lo que recomendamos es que si realizamos la cirugía, nuestro sistema de fijación permita un uso temprano de la extremidad. Es decir, pero ahora pasa la inflamación, debería usar mi paciente al segundo o tercer día y estar apoyando ya ese miembro. No totalmente, pero ya ir apoyando de a poco para que estimule la cicatrización también. Acá tenemos, por ejemplo, restaurar la funcionalidad.
es muy importante y provee las condiciones para la cicatrización ósea. Tenemos dos videos. El primero es de un paciente Rottweiler con una fractura conminuta en la diáfisis del radio, y resolvimos por mínima invasión colocar un clavo intramedular en la ulna y una placa en función de puente en el radio, por mínima invasión, con 3 abordajes muy pequeños. Y este es el paciente al día 15, en el retiro el día 12, perdón, el retiro de los puntos de piel. Entonces, y al otro extremo tenemos un paciente felino con una fractura muy conminuta en fémur, y lo que hicimos fue colocar un clavo intramedular y una placa. Ustedes pueden ver con 2 tornillos proximales, 2 distales, porque no se podía colocar más tornillos, no había espacio. Y bueno, el paciente aquí está, es video a los 15 días, todavía está rasurado, aún no retiramos los puntos, no se retiraban, pero el paciente ya está caminando desde el día 2 de la cirugía. Entonces, son casos muy interesantes que se pueden ver. Ahora, dentro de esto vamos a entender dos cosas. De acuerdo al tipo de fractura que tenemos que valorar qué tipo de cicatrización deseo, una cicatrización directa o una cicatrización indirecta. La indirecta básicamente se da en la mayoría de los casos, es cuando se da un callo óseo muy voluminoso, y en general esta fractura se va a dar cuando tengo una fractura con varios fragmentos y cuando no la pude reconstruir perfectamente, ¿ya? Que es la mayoría de los casos. Y la directa, la cicatrización directa se da cuando tengo una fractura, digamos, transversa y coloco una placa en compresión, o una fractura oblicua con tornillos compresivos, como en este caso, y una placa en la función de apoyo. Entonces, en este caso, cicatrizó el hueso de forma directa y no hay mayor formación de callo óseo. Entonces, estos términos vamos a verlos justo más adelante para poder comprenderlo un poco mejor. Cuando tenemos una cicatrización indirecta, en general pasamos todo esta formación de callo óseo, todo este proceso, desde el hematoma, tejido de granulación, conectivo, hueso canceloso, hueso y la remodelación del hueso. Cuando tenemos una cicatrización directa, evitamos todo este proceso y pasamos desde el hematoma muy rápidamente a la formación de hueso. Y aquí la fractura queda tal cual con las uniones, aquí en este con los canalículos, como cuando estaba antes de la fractura. Es decir, nos evitamos todo este proceso, no hay una formación de callo óseo en general, y el paciente se recupera. La diferencia es que el callo óseo que se forma en la cicatrización directa muchas veces puede ser más demorado que un callo óseo en la cicatrización indirecta. Entonces tenemos que tomar en cuenta estos factores. Esta diapositiva es un poco más, digamos, complicada de explicarlo, que nos tomamos unos pocos minutos. En cuanto a la cicatrización ósea, por ejemplo, simulemos que es un hueso y este es un gap. Ya vamos a ver el gap, qué significa. Básicamente, el gap es la hendidura o brecha fracturaria. Es el espacio que hay entre un extremo del hueso y el otro. Es este espacio, este es el gap, que tanto se habla en lo que es fracturas, y lo que se denomina strain. El strain básicamente vendría a ser el desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza ese hueso una vez que ya coloco el sistema de fijación? Entonces, en general, bueno, viene una fórmula muy importante para tomar en cuenta qué es lo que voy a obtener el momento que realizo una intervención. Veamos, comencemos con esto. El gap o hendidura o brecha fracturaria. Si ustedes ven acá en el primer ejemplo, tenemos el hueso y un gap acá. Y el movimiento, el strain. En la segunda, vamos a ver que al ser, por ejemplo, una fractura, digamos, transversa, y que coloque un sistema que no es adecuado y hay un movimiento acá, este movimiento va a hacer que tenga un strain que va a ser muy alto. Es decir, este movimiento que se da aquí es demasiado. Mientras se va formando las células, el movimiento que está aquí hace que estas células
mueran y el hecho de que no cicatrice rápidamente. En cambio, que una fractura, si vemos ejemplo tipo con minuta, el movimiento, el gap aquí es es más grande, pero el movimiento que hay acá, si es que yo pongo una placa, va a ser mucho menor acá, que va a ser que va a ayudar a cicatrizar. Entonces, si es que yo tengo en una fractura normal un gap de menos del 2%, voy a tener una formación de hueso y una unión directa, ¿sí? En el caso de que tengo el gap es menor al 10% y mayor al 2%, voy a tener una formación de fibrocartílago. Es decir, que si mi movimiento que tengo aquí, en este caso el strain, eh, es entre el 2% y el 10%, se va a formar un callo óseo, pero va a iniciar con fibrocartílago y va a tardar en cicatrizar. Pero, ¿qué pasa si tengo un gap en este caso y que es menor al 100% y mayor al 10%, un strain o desplazamiento mayor a esto? Aquí se está moviendo mucho esto, es muy inestable y eso va a hacer que se forme tejido de granulación y que a la larga no se dé una formación de callo óseo. Entonces, si es que hay mucho desplazamiento, eh, aquí no se va a formar callo óseo. Vamos a ver un ejemplo acá de deformación en este caso. Si tenemos una fractura transversa y tengo aquí, supongamos que aquí tengo 2 milímetros de gap. Básicamente, lo ideal, necesitamos un sistema de fijación rígida que haga compresión. En este caso, sería una placa de compresión dinámica. Haciendo compresión, que esto se une. Si el momento que ya el paciente carga peso de lo que ya dejé con este gap de 2 milímetros y baja a 1.5, tengo, haciendo esta fórmula, tengo un desplazamiento del 25%, porque bajó de 2 a 1.5 milímetros, es decir, el paciente, el hueso se movió ese espacio. Al pasar esto, el paciente, si, como vimos anteriormente, está en este rango. ¿Qué va a pasar? Que no va a tener una consolidación adecuada. Entonces, por eso es que en la mayoría de los casos que en una fractura transversa se pone un fijador externo, fracasa la fractura, la cicatrización de esta fractura, porque hay un desplazamiento o deformación muy grande. Y mientras se van formando las células, el movimiento hace que éstas mueran y no se cicatrice el hueso. Bueno, este es otro ejemplo de strain, que básicamente aquí la longitud al inicio y cuánto se comprime, va a haber la diferencia, como habíamos visto antes, y esto va a hacer que si es que no ponemos un sistema rígido, colapse y comience a no unirse. Ya, esta parte yo sé que es bastante compleja entenderla, por eso más adelante vamos a verlo con ejemplos muy, muy claros y ahí vamos a entender un poco mejor. Aquí está un cuadro bastante resumido y en esto traté de ser lo más explícito posible para que no se confundan mucho. Por ejemplo, acá tenemos el tipo de fractura. Es una fractura simple, como el caso de acá de una fractura transversa, o una fractura multifragmentaria, como el que vemos aquí. Tenemos estos dos ejemplos muy claros. Estos son los fracturas más comunes. En general, acá tiene la fractura simple un gap muy pequeño. En general, aquí después de la resolución no tenemos mucho espacio después, entonces es muy pequeño. Y aquí el gap va a ser grande o la brecha fracturaria. Por más que ya alineamos el hueso, queda todo este espacio básicamente con poco hueso o fragmentos muy pequeños. Y la columna ósea no se puede restablecer. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo lo que habíamos mencionado, estabilidad relativa y estabilidad absoluta. La estabilidad relativa, en este caso, ¿qué va a pasar si le hago en una fractura simple? Un ejemplo, le pongo un fijador externo en esta fractura transversa. ¿Qué va a pasar? Una reabsorción ósea, una unión retardada o no unión. ¿Ya? Si es que pongo una estabilidad absoluta como una placa, como está en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tengo una cicatrización directa y una remodelación osteonal. O sea, el hueso se remodela y queda de tal forma que no se forma un callo óseo siquiera. Se une el hueso, pero no se forma callo óseo. Que esto es bastante bueno en general.
Entonces, si yo tengo una fractura simple, necesito una estabilidad absoluta en general. Si tengo una fractura multifragmentaria, y aquí vemos que el gap es muy amplio, en este caso, si es que pongo una estabilidad relativa con un fijador externo, voy a tener formación, una cicatrización indirecta, un callo óseo, que es válido, se puede poner un fijador externo aquí, no es sin mayor problema, acompañado del clavo intramedular. Pero ¿qué pasa si pongo una placa y le lleno de tornillos? En todo, solo pongo la placa y todo tornillos. Lo más seguro es que tenga una unión, una resorción ósea, unión retardada, no unión. Y lo más seguro es que el implante se fracture. ¿Por qué? Aquí en este caso el implante está básicamente cargando todo el peso. Todas las fuerzas están en el clavo y en la placa. En el primer gráfico, la carga está compartida, tanto el hueso como la placa. Entonces, aquí la cicatrización va a ser bastante buena por el sistema que escogí. Y acá también, en este caso, va a ir bien. Si es que hubiésemos puesto más tornillos de acá, lo más probable, y si no ponía un clavo intramedular, es que esta placa se termine rompiendo. Entonces, tengo que hacer una combinación bastante eh, tomando varios conceptos para poder escoger cuál va mejor. Como les dije, vamos a ver varios ejemplos y acá va a estar un poco más explicado. En la estabilidad mecánica de los implantes. Acá tengo varios implantes, que esto es un cuadro bastante resumido. Por ejemplo, en la estabilidad absoluta voy a conseguir una cicatrización directa, un callo óseo primario. ¿Qué sistema o qué implante me permite hacer esto? Un tornillo compresivo. Tenemos fracturas de cóndilos en general o patologías como en el caso de esta, que es una fisura intracondilar humeral, que son pacientes como los Cocker, que nacen no se unen esta parte de su cóndilo, en general en la parte intercondilia y en cualquier momento se fracturan. Entonces, al ser una fractura intercondilar, necesito colocar un tornillo compresivo en general. Entonces, este tornillo compresivo es muy importante. En las fracturas articulares tenemos que tratar de que no se forme un callo óseo. ¿Y cómo lo consigo? Mediante el tornillo compresivo, haciendo que se forme una cicatrización directa sin formación de callo óseo. Después tenemos una combinación, por ejemplo, de tornillos compresivos y una placa bloqueada. Acá tenemos esta fractura, por ejemplo, una fractura de radio oblicua, en la que colocamos los dos tornillos aquí compresivos, divergentes, y adicionalmente colocamos una placa, en este caso bloqueada, en posición, básicamente la placa bloqueada aquí está fingiendo un apoyo para el hueso. ¿Qué va a pasar con esto? Esta, como ustedes ven, ya es la resolución ya del paciente, ya es una radiografía ya en la que está incluso la ulna y está cicatrizada. Esta es ya control a varias semanas después de la cirugía. Son pacientes que los operé en algunas clínicas de acá, de Ecuador, y tenemos los resultados ahí. El tornillo compresivo y placa DCP. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura en el que ahí estamos colocando un tornillo en función de compresión y adicionalmente el resto de tornillos. Con esto conseguimos que estos tornillos estén neutros y esté haciendo la compresión, lo que da una cicatrización al ser perfecta, sin formación de mayor callo óseo. Entonces, una unión directa. Acá tenemos una placa de compresión dinámica en compresión, una fractura de radio en la que se coloca la placa en función de compresión y ya vemos que se formó el callo óseo y ya está cicatrizada. Entonces, acá tenemos qué tipo de implantes me da una cicatrización primaria. Recuerda, tornillo compresivo más placa bloqueada, tornillo compresivo más placa DCP en compresión. Este es el ejemplo de compresión. Este video nos explica qué es lo que buscamos al hacer una compresión, una fractura transversa. El momento que ponemos los tornillos y lo que estamos haciendo que la brecha fracturaria o gap cierre y sea mínima. Y con esto conseguimos una unión directa. ¿Ya? Es importante esto.
Tenemos otros ejemplos, como lo que es que nos dan estabilidad absoluta, como son la banda de tensión. En este caso, hicimos una banda de tensión en una TTA porosa que hicimos, entonces acá se coloca esta banda de tensión. Aquí, por lo general, en la abulsión aquí del trocánter mayor en el fémur, en cachorros, aquí se colocan dos agujitas de Kirchner y cerclaje en banda de tensión, que es básicamente para lo que ocupo yo los cerclajes. Entonces, uno ve acá, esto me va a generar una compresión aquí y va a permitirme una cicatrización directa, sin formación de callo óseo. Banda de tensión y placa. Cuando tenemos abordaje a la zona del acetábulo, por lo general colocamos una placa y también tenemos que lavar el trocánter mayor. Nuevamente colocamos banda de tensión acá y estamos utilizando esa combinación. Y una placa en función de apoyo. En este caso estamos aquí los tornillos haciendo tornillos compresivos y la placa básicamente mantiene el resto del eje del hueso. Entonces, los que están haciendo compresión son los tornillos y la placa mantiene el hueso en su sitio. Entonces, para que no se movilice, aquí está ya, ustedes ven, no hay formación de callo óseo, el paciente está recuperado, entonces se realizó de una manera adecuada. Son ejemplos claros de cómo conseguimos una estabilidad absoluta. Acá, una estabilidad relativa. ¿Cuándo tengo una estabilidad relativa? ¿Qué quiere decir? Que tengo una cicatrización indirecta y por lo tanto formación de callo óseo. Como les decía, el fijador externo es uno de los sistemas que más formación de callo óseo o secundario vamos a tener un callo óseo voluminoso. Muchas veces en cachorros, ustedes ven que en general, dependiendo del tipo de fractura, no logro conseguir una alineación perfecta, pero el eje se mantiene. Lo que consigo es que cicatrice el hueso, pero se forme callo óseo abundante. El clavo bloqueado o interlocking, como pueden ver en cachorro o un paciente adulto, igual va a formar un callo óseo bastante grande por el sistema, por el tipo de fractura que colocamos. Placa puente con tornillos convencionales. Acá, una vez que esta fractura, colocamos una placa en función de puente. Y que significa que colocamos los tornillos lo más distal que podamos y en el centro no colocamos nada. ¿Sí? Placa puente con tornillos bloqueados también. Estos son tornillos bloqueados en función de puente. También nos va a dar una formación de callo óseo en general, bastante grande. La estabilidad relativa. Básicamente la estabilidad relativa, la cooptación externa, en este caso una férula, no me sirve para la mayoría de los casos, como habíamos mencionado, simplemente es un apoyo o complemento de una fijación interna o para prevenir daños en el caso de un paciente que está fracturado. En muchos casos, si el paciente está fracturado, el vendaje no es suficiente. A veces requiere un sistema de fijación interna más rígido o externa también. Osteosíntesis con placa elástica. Ustedes ven acá esta placa, componemos tornillos básicamente en función de puente, en la que están lo más distal y lo más alejados del foco de la fractura para que tenga un poco, acá no esté un poco, de un poco de movimiento y formación de callo óseo. La placa plate road o placa clavo, en este caso ya vemos, por ejemplo, que no se puede hacer una alineación perfecta, entonces se opta por este sistema, en el que miren, están dos tornillos proximales, tres distales, y aquí en el centro no se coloca nada porque no permite la fractura. La idea en este caso es de que este sistema dé un sistema elástico y permita formación de callo óseo acá. Como había mencionado, las fracturas intraarticulares requieren una reducción anatómica, mientras que las fracturas extraarticulares requieren una correcta alineación, tanto en su longitud y rotación. Esto es importante en las fracturas de huesos largos. Es importante que logremos al finalizar la cirugía mantener la longitud del miembro, la alineación en sus extremos proximal y distal, y que no quede rotado tanto hacia adentro como hacia afuera, generando un varo o un valgo. Eso es de los puntos más importantes en los huesos largos.
¿sí? Cuando no seguimos estos principios, podemos tener resultados pobres y básicamente complicaciones. Por más que utilicemos una placa bloqueada, un clavo interlocking, el mejor tratamiento, si no lo hacemos de una forma adecuada, vamos a tener complicaciones. Bueno, vamos a ver algunos casos quirúrgicos que hemos resuelto y vamos a tomar en cuenta qué es lo que resolvimos. Va a ser algo rápido, son varios casos que tenemos unos más de 20 minutos en casos y vamos a tener en cuenta cualquier acotación. Dentro de esto, lo primero que debo tener en cuenta es la planificación quirúrgica. Yo debo tener 2 radiografías, de ser necesaria una tomografía, como en el caso que tenemos acá, para ver, aquí era para descartar, bueno, vemos la fractura de la sínfisis de la mandíbula y queríamos ver una posiblemente luxación de la articulación temporomandibular. Se puede realizar también la planificación con programas de computadores actuales, con el BIPOP Pro. Otra forma es con las radiografías convencionales de acetato, de la silueta de los implantes y medir los implantes ahí. Medición en radiografía digital y uso de escalas. Esto es bastante importante. Normalmente, si tenemos un hueso, muchas veces yo ocupo mucho en pacientes felinos. Tengo de cuando era estudiante algunos huesos de gato. En general hago las mediciones ahí de los implantes antes de pasar a una cirugía y utilizando también las radiografías y mediciones de implantes. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura en fémur en la que estamos realizando las mediciones en computadora y realizo también la medición del miembro bueno y asimismo estamos haciendo ya la planificación con la medición de los tornillos, la medición de la placa, clavo intramedular, etcétera, y cómo nos va quedando. Después de eso valoramos la radiografía si está alineada, si los extremos de los huesos están en la posición, el aparato o implantes cómo están y la actividad se valora más adelante en las radiografías subsecuentes. Acá vemos cómo funciona el programa BIPOP. Este es un video que lo bajé de internet de cómo funciona el sistema en el que vemos una fractura. Este viene precargado con implantes que son de uso frecuente y uno puede ir viendo cuál es el mejor sistema o cuál es la placa eh, con el número de orificios que necesitamos. Asimismo, nos permite ganar tiempo porque con eso ya vamos preparados desde antes para la cirugía, ¿sí? Entonces, y podemos realizar con la mayoría de los huesos. Entonces, esta es la aplicación Vipo Pro, que es importante que la tengan los que se dedican a hacer traumatología. Lastimosamente está disponible solo para iPad, entonces es necesario tener un iPad. Tengo que tomar en cuenta, ya vimos ejemplos de estabilidad absoluta relativa. Este tipo de fractura, que es una fractura en fémur, en la diáfisis del fémur, de tipo reducible, reductible, necesita un sistema. En este caso colocamos una placa y un clavo intramedular. Muchas veces uno se pregunta por qué adicionalmente a la placa el clavo. Bueno, en muchas ocasiones en cirugía a veces hay un pequeño fragmento que se sale o que se fractura o está fracturado y solo se termina de romper, entonces a veces toca cambiar de plan y básicamente cambiamos la posición de los tornillos y podemos obtener un sistema de fijación adecuado. Aquí, por ejemplo, vemos unas fracturas del cuerpo del ilium bilateral con su respectiva planificación quirúrgica. En general, aquí lo que resolvimos fue colocar unas placas bloqueadas de forma bilateral, tanto en el cuerpo del ilium, y logramos que el paciente se recupere con un apoyo muy rápido de las extremidades. ¿Sí? Bueno, acá tenemos a nivel de cráneo, tenemos por ejemplo de mandíbula. Estas radiografías lastimosamente no se ven muy bien. Eh, Uno lo que puede observar son fracturas a este nivel de las ramas mandibulares. Eh, y bueno, en este caso es un paciente cachorro, es un paciente joven de 9 meses, que sí nos tomó eh, bastante tiempo en cirugía.
Bueno, le colocamos 2 placas, una en cada rama mandibular, y uno puede observar ya en estas radiografías eh, cómo quedaron después de la cirugía. Está entubado. Nosotros siempre tomamos radiografías postquirúrgicas. Eh, Ahora, una de las cosas que innovamos en este caso es que para muchos, bueno, no sé cuántos lo estén ocupando, pero utilizamos un abordaje miloioideo, que gracias al anestesista, en este caso el doctor Andrés Silva, me ayudó realizando un abordaje miloioideo eh, que me permite cerrar la mandíbula y dejar adecuadamente la mordida para yo poder trabajar y colocar la placa. ¿Qué conseguimos con esto? Una alineación perfecta de la mordida y obviamente de las ramas mandibulares. Así al final de esto, el paciente ya después de la cirugía, a las 12 horas, ya teníamos este video, que todavía estaba puesto en una tubo de alimentación que se lo colocó y se lo retiró casi al día siguiente porque el paciente ya estaba comiendo. Entonces, teníamos miedo que ver cómo reaccione, pero ahí pueden ver cómo está el paciente ya alimentándose bastante bien. Entonces, no fue necesario, retiramos el tubo de alimentación y lo dejamos simplemente ya que se alimente por sí solo con dieta blanda. Esta es la radiografía ya un mes y medio después, en la que ya vemos que ya tuvo una unión directa, ya no hay callo óseo, se unió perfectamente el hueso y el paciente no ha tenido mayor inconveniente. Entonces, es muy importante. Eh, Hicimos una recopilación de varios casos de los principales huesos. Por ejemplo, a nivel de húmero, que es uno de los huesos que se fractura con bastante frecuencia, tenemos este caso, que al parecer sería una fractura simple en un paciente joven, en el que vemos una fractura oblicua. Bueno, el momento que entramos a la cirugía, se encuentra que esta parte de aquí donde estoy señalando también tenía una fractura. Entonces tenía un tercer fragmento y solo el momento de manipular se fracturó totalmente y lo que nos complicó la cirugía y tuvimos que colocar un sistema bastante rígido. En este caso utilizamos 2 placas, una placa medial y una placa lateral, las 2 placas bloqueadas con un clavo intramedular. Eh, en este paciente uno puede ver que en la siguiente radiografía que aquí está el fragmento que se rompió. Se terminó de romper esto de acá que ya estaba casi suelto y teníamos muy poco hueso. Entonces, al tener muy poco hueso y el abordaje normalmente yo lo pongo la placa en medial, vi que podía quedar ahí, pero me parecía un poco inestable y decidí colocar una placa en lateral. Adicional, lo que aumentó el tiempo quirúrgico, pero los resultados fueron bastante buenos. Bueno, otro caso, que tenemos una fractura oblicua. En general, esta era una fractura que era un cachorro, un paciente pitbull, y el propietario optó por en la parte económica utilizar un sistema que es un clavo intramedular, un fijador externo, porque la placa tenía un costo un poquito más elevado. Y bueno, ustedes ven acá la formación de callo óseo, una unión indirecta. Eh, el problema en estos casos que a veces yo en lo personal prefiero colocar placa en este paciente porque era un paciente de gran musculatura y bastante inquieto. Acá uno ve que el clavo distal que está en el cóndilo ya tenía cierto movimiento, era porque el paciente estaba ya apoyando y es muy incómodo. Entonces, eh, a veces yo prefiero una placa que un fijador externo. Pero bueno, eh, a veces toca. Este caso es muy interesante, que tenemos una fractura de un paciente Rottweiler, que tenemos una fractura oblicua extremadamente larga. Y bueno, al ser un paciente que pesa más de 40, casi 48 kilos y necesita un apoyo rápido de la extremidad, sí nos complica. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer es colocar un sistema que implicaría colocar tornillos compresivos y una placa con clavo intramedular y obtuvimos esto. Ya esto ya es al año de la cirugía, pudimos ya realizar la radiografía para retirar los implantes. Básicamente a este paciente habían migrado algunas agujas que habían quedado ahí y estaba incomodado un poco. Se retiró la placa,
y el clavo intramedular, y los tornillos compresivos se los mantienen ahí, no molestan, y el paciente tiene un buen apoyo. A nivel de radio, que es otro de los huesos que tenemos mucho dificultad, tenemos varios ejemplos, como esta, por ejemplo. Este es un paciente Doberman Pinscher, que justo hace un momento me escribió la dueña preguntando cuándo retiramos los fijadores. Entonces, primera cosa, es un cachorro. Segundo, tamaño pequeño. Aquí no está fracturado la ulna, está fracturada aparentemente, pero no estaba desplazado. No le hicieron un vendaje y el día de la cirugía hice una radiografía previa y ya estaba desplazado esto, entonces se nos complica un poco más. Eh, Otro detalle que tenemos, que en fragmento proximal tenemos muy poco espacio. Tomen en cuenta que aquí en este caso, según la escala, esto es 1 centímetro, lo que está acá abajo, y lo que tenemos arriba es más o menos, calculen que tenemos 1,5 centímetros aquí, en un paciente de 3 kilos, y bueno, acá no hay problema, pero ¿qué sistema sería un sistema que nos podría ayudar muchísimo para esto? Al ser un paciente de una raza, primero, ser Doberman Pinscher, que puede tener problemas en la consolidación. Segundo, yo lo que trato de hacer es un abordaje, en este caso, una osteosíntesis biológica. Mientras no tope el callo óseo, el hematoma, y coloque un sistema como es un fijador externo, voy a tener un buen resultado. Entonces, ¿qué optamos? Fue realizar esto. Es la primera diapositiva que vieron del Doberman Pinscher, en el que vemos clavos, dos clavos que pasan en eje horizontal y estos clavos que vienen oblicuos. Dirección sería, ya vamos a ver una siguiente imagen. Y el detalle, aquí miren que están las pinzas de campo porque nos estamos tomando intraquirúrgica las radiografías para ver cómo estamos. Aquí vemos ya a las 3 semanas del paciente cómo está. Están los clavos acá en este espacio que decíamos que teníamos casi 2 centímetros para pasar el fijador externo, y acá, bueno, es más fácil. El detalle acá, tomen en cuenta que en el radio, los primeros 2 clavos, que es donde el hueso es más, digamos, tiene un poco más de hueso, lo paso horizontal. Y aquí en el centro, hacer un paciente que no tiene mucho hueso, lo pasamos en este sentido, que eh, sería craneal hacia caudal, cráneo lateral. ¿Sí? Entonces, miren, va como una X formándose aquí. Entonces, esto es para que al no afectar los tendones de los extensores de aquí en este caso. No afectamos los músculos de acá, pero los pasamos en este sentido, como está aquí en la diapositiva explicando cómo pasamos de aquí. Y el paciente tiene un apoyo pronto de la extremidad, que eso nos ayuda muchísimo a la cicatrización. Este es del paciente Rottweiler que habíamos visto al inicio con el video que estaba caminando. Teníamos una fractura bastante complicada porque un paciente de mucho peso con un fragmento suelto y fracturado radio y ulna. En este paciente hicimos un abordaje mínimamente invasivo en el que básicamente hicimos 3 incisiones: proximal, distal y en caudal, para que por donde entra la placa, hasta donde pasó la placa para poner los tornillos proximales, y en caudal para hacer la alineación de la ulna. Acá estamos utilizando un distractor para alinear la fractura. El abordaje que ustedes ven acá en caudal, en el codo, estamos pasando el clavo intramedular para dar una alineación, y después ya colocamos la placa en función de puente. Ustedes pueden ver acá son los puntos donde se colocó el distractor y cómo quedó después. Inmediatamente termina la cirugía, sin mayor abordaje, son 3 pequeños abordajes, logramos que este paciente tenga este apoyo en 15 días. Es un paciente muy pesado y estaba con todo el apoyo. Este son de los casos que les comentaba que a veces nos llegan. Son pacientes que tienen, por ejemplo, en radio y ulna tenemos una fractura oblicua, que se puede poner tornillos compresivos, y aquí en la tibia. Ahora, el problema es que aquí en tibia tenemos muy poco espacio, y adicionalmente es de la extremidad contralateral.
delantera izquierda y trasera derecha. Entonces, necesitamos que el paciente tenga un apoyo pronto, pero son dos miembros fracturados. Entonces, lo que mejor nos convino fue colocar una placa en cada uno. Y estas son ya las radiografías de la fractura ya consolidada, que tardó alrededor de 2 meses, un poquito menos, pero ya vemos que pusimos una placa en los tornillos compresivos aquí y la placa en función de apoyo, una placa bloqueada. La ventaja de esta placa bloqueada es que me va a dar más rigidez, va a tener menos fracaso, va a movilizarse menos, tiene múltiples ventajas. Y acá en la tibia vemos que acá en distal nos alcanzó para colocar 3 tornillos, 2 de los cuales son distales. Este tornillo es un tornillo convencional que lo pusimos en función de compresión y acá lo más distal. En general, cuando tenemos este tipo de fractura con una configuración, tenemos que tratar de que sea lo más larga posible la placa para que ayude muchísimo en el apoyo de la extremidad. Entonces, y también para que no se vaya a fracturar el implante. Si ponemos un implante muy corto, va a terminar doblándose o rompiéndose el implante. Asimismo, vimos este paciente es un pastor alemán con fractura bilateral de radio, en general una fractura que se puede reconstruir. Y bueno, colocamos una placa en cada radio y un clavo intramedular en la ulna. Eh, Nos permite un apoyo bastante rápido a la extremidad y una cicatrización primaria. Entonces, son ejemplos. Este es un paciente bulldog, es un cachorro que se colocó en una fractura, una placa con un clavo intramedular. Igual el paciente camina bastante bien. ¿Por qué pusimos? En general, a veces tenemos que tomar en cuenta esto, que a veces si ven acá hay pequeños fragmentos de hueso que en el momento de la cirugía se dan y hace que cambiar el plan, que hubiese puesto más tornillos de acá, pero al ser una fractura que ya tengo un gap o una brecha fracturaria, puedo colocar en función guía de puente y ahí va a formarse un callo óseo. Eh, a nivel de metacarpos y metatarsos, esta es la combiné, es algo que también nos pasa muy frecuente. Y bueno, en general tenemos esta fractura en la que al tener los dos miembros afectados, nos toca muchas veces ver qué tratamiento nos conviene más. Acá se colocó lo que son agujas o clavos intramedulares y el paciente aquí se ve todavía las incisiones de piel de lo que se había hecho la cirugía, están 3 semanas de la cirugía y tiene un apoyo de la extremidad. Entonces, va bastante bien. Este es un paciente felino que tiene sus sus metatarsos fracturados de los dos miembros. En el uno, 2 de los 4 dedos y en el otro, los 4. En general, yo de preferencia prefiero colocar las agujas en lo que son felinos y este tipo de fractura y el paciente está caminando bastante bien. Acá se ve intraquirúrgico cómo vamos colocando las agujas y cómo vamos realizando el abordaje. También colocamos placas, dependiendo, este es un paciente más grande, es un Golden Retriever, por eso el diámetro de los clavos, de las agujas, perdón, y las placas. Uno puede ver acá incluso, tomen en cuenta esto, aquí en este se colocó en 3 de los 4 metatarsos, y aquí se ve al año cómo está el paciente. Se unieron todos los fragmentos y el hueso que no estaba puesto placa también se alineó y quedó bastante bien por la rigidez que dio las placas. Entonces, es muy importante esto. Pelvis es otro de los huesos que se fractura con mucha frecuencia. Ya vimos el ejemplo de las 2 placas bilaterales, cómo va quedando. En general, este es un caso que me costó un poco de trabajo porque a veces hay que tomar en cuenta que pueden pasar este tipo de cosas. Esta es fractura del cuerpo del ilion que se planificó para este lado y no se notaba mucho la fractura ni desplazamiento de este lado. El momento de hacer la cirugía, colocamos la placa, tomamos la radiografía y vemos el desplazamiento del otro lado, lo que hizo que cambiemos de plan y coloquemos también en el otro lado otra placa. Entonces, siempre es necesario estar equipado en el momento de hacer la cirugía. ¿Sí? Fémur. Ya vimos lo del paciente felino con este tipo de fracturas. En general, los gatos cuando se caen
se caen de grandes alturas y tienen fracturas con minutas bien graves. Entonces, en este colocamos un clavo intramedular y aquí, bueno, aquí está fracturado la cabeza de fémur, que en el momento que tomamos la radiografía se había planificado también sacar la cabeza, entonces nos tocó regresar, sacar la cabeza de fémur y el paciente, ya vieron el video, cómo está a los 15 días. Un paciente que está bastante bien en su recuperación. Y bueno, fractura de fémur, ya vimos de estas. Acá, acá a veces también hay que tomar en cuenta esto. Eh, este, por ejemplo, fue un caso de un cachorro que tenía fractura de fémur y fractura de tibia. En general, acá se hizo un abordaje cerrado y ustedes pueden darse cuenta que la fractura era aquí y el cachorro era mucho más pequeño cuando se operó. Ya al mes de la cirugía ya vemos que el fijador le queda pequeño y ya ha crecido bastante. Y acá la placa, la mini placa que le colocamos ya le queda pequeña realmente con lo que ha crecido el hueso. Que también se puede colocar implantes, lo que son placas en cachorros. Lo importante es retirarlas a estos implantes para que no moleste. Al final, entonces, sí es una recomendación, siempre y cuando no interfiera la línea de crecimiento del hueso. Acá otro caso, una fractura de fémur, un cachorro de 3 meses en el que se colocó una placa bloqueada. Y miren, así mismo, es la fractura y acá está ya un mes y medio, un mes después, cómo está. Incluso los tornillos ya se ven que quedan cortos en relación al hueso. Es importante retirar esta placa para que el paciente no tenga molestias a futuro, aunque estas son de titanio y no debería causar molestia, pero siempre es importante que retire un implante luego de que cumpla su función. Eh, una de las cosas que habíamos visto en la planificación quirúrgica es unas buenas radiografías. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura de fémur en la que aparentemente es en la diáfisis distal de fémur y parece que se puede reconstruir. En el momento de la cirugía se vio que hay más fragmentos y bueno, no se podía reconstruir, había muy poco espacio y se colocó esta placa que se llama palo de golf con un clavo intramedular y unos tornillos compresivos para ayudar a restablecer parte de la columna ósea. Como podemos ver, eh, esta es la radiografía postquirúrgica y esta radiografía ya va a las 3 semanas de las 2 semanas de la cirugía, 3 semanas, y ya vemos la formación de callo óseo y ya está un callo óseo por unión indirecta. Entonces, callo óseo bastante grande por ser un cachorro, pero el paciente ya está con un apoyo de la extremidad. ¿Sí? Acá también parece que tuvo parte de la abulsión de tuberosidad tibial, pero bueno, el paciente estaba apoyando dentro de lo deseable. En tibia, ya vimos del paciente, es otro felino, que asimismo a veces, este es del paciente de 18 años, en el que necesitamos una fijación rígida, digo, una fijación que esté estable y que me dure un largo tiempo. Si pongo un fijador externo, posiblemente este se demore en cicatrizar más de 2 meses y no me ayude mucho. Por lo que coloqué una placa y un clavo intramedular como un play rod. Y este es postquirúrgica. El paciente va bastante bien y se logra reconstruir. Podría haber colocado un fijador externo con clavos que van a los extremos y el intramedular, pero al ser un paciente ya de 18 años no me convenía, entonces se optó por este sistema. Esta es una fractura igual, con minuta en tibia, y lo que colocamos fue un intramedular con fijador externo. Ya se ve la formación de callo óseo, entonces también se puede trabajar con fijadores externos de acá. Este del paciente del conejito, que ya se cicatrizó, quedó bastante bien. Entonces, estamos bien. Acá casos también muy importantes, como tenemos este de acá, que es una luxación sacroiliaca y una fractura de tibia en un paciente de 30 y pico de kilos. ¿Qué realizamos? Eh, tornillo compresivo a nivel de la luxación sacroiliaca y una placa en función de puente con clavo intramedular. Esto es postquirúrgico inmediato y lo hicimos también por mínimamente invasiva con una incisión en distal, una en proximal, tunelizamos, se pasó la placa y se colocó dos tornillos.
No se colocaron más tornillos porque físicamente no se podía y quedaba muy cerca de la fractura, entonces se optó por esto. La ventaja que esta placa es 4.5, entonces una placa bastante fuerte. Ahora, ¿qué pasa cuando hay muchos casos que tomé de Facebook, este meme, que dice, cuando te dicen que se dan porque les cobras, porque otros les cobran más barato? En general pasa este tipo de cosas. A veces no se toman las precauciones y se coloca, por ejemplo, en este caso, en tibia, colocaron una placa, una fractura que no se debería reconstruir, intentaron reconstruir, y una placa muy corta, lo que provocó que se doble la placa y en este caso en radio se llegó a fracturar el implante. Entonces, a veces por la toma de decisiones lo que hace que se fracase la cirugía. En general, tenemos que tomar en cuenta esto. Si es que la fractura se puede reconstruir totalmente, utilizamos un sistema rígido. Si no se puede reconstruir o me falta un segmento, debo optar por un sistema más dinámico, como un fijador externo, una placa en función de puente, etcétera. Acá, por ejemplo, ¿qué pasó? Un fragmento muy pequeño, se podía haber colocado básicamente clavos cruzados, colocaron una placa, pero solo un tornillo sujetaba, se aflojó todo y se movió. Acá escogieron un implante, una placa tercio de caña, es bastante gruesa los tornillos y colocaron solo dos tornillos en proximal y uno en distal, que aparentemente se movió todo y fracasó. Entonces son errores de concepto, no tomaron en cuenta en la planificación quirúrgica. Acá, por ejemplo, bueno, cicatrizó, se movilizó la placa y se desplazaron los tornillos en proximal. Acá, básicamente, posquirúrgicamente el paciente había tenido, creo que, algún trauma, algún golpe, pero como ventajosamente este tornillo todavía cumplía su función, logró cicatrizar la fractura, pero estos tornillos tuvieron que ser removidos con toda la placa, una vez cicatrizado. Bueno, como conclusiones, básicamente lo que podemos decir es que la estabilidad mecánica. Cuando hacemos cirugía de traumatología y ortopedia, debemos tomar en cuenta qué es lo que deseamos, una cicatrización, o sea, primaria o secundaria. En la cicatrización primaria va a requerir la fijación rígida, es decir, que no tenga movimiento en el sitio de la fractura. Esto hacemos con tornillos compresivos o una placa de CP en función de compresión, con o sin contacto entre los extremos de la fractura. La cicatrización ósea secundaria no requiere una reducción anatómica o rígida, como vemos acá, pero sí necesita que sea estable. También tiene algún movimiento aquí, también se puede mover, pero no lo suficiente como para interrumpir el proceso de cicatrización. Entonces, esta es un poco más dinámica, en este caso la cicatrización secundaria, y es la que se da en la mayoría de las fracturas. Los implantes traumatológicos, en general los implantes que escogemos deben ser de una calidad buena. En general el material va a depender si es titanio o si es que es acero quirúrgico, y su función va a ser la de proveer estabilidad al hueso y disminuir el tiempo de cicatrización. Básicamente nosotros solo damos las condiciones para que el cuerpo cicatrice. Entonces por eso debemos escoger un sistema adecuado. Y una vez retirada recuperada la función del hueso, es importante en lo posible retirar el implante, ya que este no va a tener mayor efecto, ya pasa toda la carga al hueso, entonces se puede retirar el implante. Como resumen, en general ustedes vieron que muchos de los implantes que se ocupan son de tipo bloqueado, pero va a depender mucho de cada paciente en general. Y los tornillos de bloqueo no son mejores ni peores que los tornillos convencionales. Básicamente, cada uno tiene una función que es específica, ¿sí? La ventaja de los tornillos bloqueados es que funcionan como un bloque y es más difícil que migren o que se aflojen, a diferencia de los convencionales que cuando se afloja uno comienzan a aflojarse los demás. El tornillo bloqueado se puede colocar en posición recta cuando los tornillos convencionales se pueden colocar en diferentes ángulos. ¿Sí?
y de acuerdo al tipo de cicatrización que yo deseo, tengo que ver qué me conviene más, una placa bloqueada, una placa híbrida, y total, un clavo intramedular, un fijador externo, un interlocking, ¿qué es lo que deseo? O a veces puedo utilizar una combinación de ambas, de una placa híbrida, como habíamos visto, que tenga orificios bloqueados y orificios normales, convencionales.